Bienvenida y bienvenido a este análisis. Hoy nos sumergimos en un tema que, la verdad, está en plena ebullición. La posible convergencia de las finanzas de toda la vida, las tradicionales, con el mundo de las criptomonedas. Y en concreto, vamos a explorar el papel de Ripple y su activo XRP en todo este nuevo panorama. Y es que la tensión es palpable. Por un lado, tienes una industria multimillonaria que funciona con unas reglas, establecidas desde hace décadas. Y por otro, una tecnología que promete hacerlo todo más rápido, más barato, más transparente. La pregunta ya no es si van a chocar, sino cómo lo van a hacer y, sobre todo, quién va a marcar las nuevas reglas del juego. Exacto. Y para guiarnos en todo esto contamos con un conjunto de fuentes muy interesantes. Tenemos transcripciones de análisis de expertos, una entrevista en exclusiva con la presidenta de Ripple, Mónica Long, y también comentarios de noticias financieras de primer nivel. ¿John? ¿O algo completamente nuevo? Eso es. Vamos a desgranarlo todo examinando a los actores clave, la tecnología que proponen y por encima de todo los obstáculos regulatorios que tienen por delante. Pues, si te parece, empecemos por el gran duelo, el que acapara casi todos los titulares. Sí, la clásica historia, ¿no? El veterano contra el aspirante. Por un lado, SWIFT, el gigante que lleva conectando bancos de todo el mundo pues casi 50 años. Un sistema fiable, pero, seamos sinceros, algo lento. Y por el otro, claro, Ripple, con esa promesa de pagos transfronterizos casi instantáneos, usando XRP. Lo que hace que este duelo sea tan interesante es que no es tan simple. No, para nada. Una de las fuentes rescata unas declaraciones de Gottfried Leibrand, que fue ni más ni menos que director general de la propia SWIFT. Ojo, eso es muy relevante. Claro, y él predice, y esto, viniendo de quien viene, es muy significativo, que la misma SWIFT acabará adoptando criptomonedas como XRP. No lo ve como un enemigo, sino como una evolución que es inevitable. A ver, si una figura de ese calibre, que conoce el sistema por dentro, lo da por hecho, la pregunta es obvia. ¿Por qué no está pasando ya? Si la tecnología es superior, ¿qué frena a los grandes bancos? Pues son dos palabras que lo resumen todo. Volatilidad y regulación. Vale. La volatilidad es un problema más bien técnico, que se puede mitigar. Usas el criptoactivo solo unos segundos como puente y ya está. Pero la regulación es el verdadero muro. Claro. Los bancos operan en uno de los entornos más regulados del mundo. Como dice una de las fuentes, el miedo a meter la pata en un terreno no legislado y enfrentarse a multas millonarias es, ahora mismo, muchísimo mayor que el incentivo de ser el primero. No es un no rotundo, es más bien un todavía no. Entiendo. Es la parálisis por la incertidumbre. Pero, mientras tanto, SWIFT no está de brazos cruzados, ¿verdad? En absoluto. Y aquí la trama se complica. SWIFT está en medio de una actualización masiva a un nuevo estándar de mensajería financiera llamado ISO 20022. Y esto es importante porque... Porque aunque el plan actual no menciona explícitamente los criptoactivos, sí que crea una estructura de datos mucho más rica, más flexible. Una de las fuentes usa una analogía que me parece perfecta. Dice que es como si SWIFT estuviera construyendo una autopista nueva, más ancha, más moderna. Y resulta que empresas como Ripple ya fabrican coches eléctricos de alto rendimiento que están perfectamente adaptados para circular por ella. O sea que están creando la infraestructura compatible, aunque aún no hayan decidido qué vehículos van a dejar pasar oficialmente. Exacto. Y la credibilidad de todo esto, de esa autopista y de esos coches, no viene solo de entusiastas de la tecnología. Una de las Big Four, PricewaterhouseCoopers, ha llegado a calificar la infraestructura de Ripple como crítica para el sistema financiero. Espera. Detengámonos ahí. Cuando una entidad como PwC, cuyo negocio entero se basa en evaluar riesgos y confianza, usa la expresión infraestructura crítica, El mensaje es potentísimo. No están hablando de una startup prometedora. La están elevando a la categoría de un componente que podría ser esencial para la economía global, como una cámara de compensación o una bolsa de valores. pero si PwC vive de evaluar riesgos, con esa frase no están sugiriendo que el riesgo de no adoptar esta tecnología a largo plazo podría ser mayor que el de adoptarla ahora con la incertidumbre. ¿Es casi una advertencia a sus propios clientes bancarios? Has dado en el clavo.
Esa es la lectura entre líneas. El riesgo de quedarse obsoleto, de perder eficiencia, empieza a pesar más en la balanza que el riesgo regulatorio a corto plazo. Que PwC diga eso es una declaración de intenciones enorme. Pero claro, una cosa es tener la ambición de ser una infraestructura crítica y otra muy distinta es tener un plan para conseguirlo. La entrevista con Mónica Long, la presidenta de Ripple, nos da pistas sobre cómo piensan llegar hasta ahí, ¿no? Sí, y su plan es una estrategia de pinza, muy bien definida. La primera parte de la pinza es construir la base tecnológica, pero con un enfoque obsesivo en el cumplimiento normativo. La regulación primero. Su lema, que repiten constantemente, es Compliance First. Han conseguido más de 70 licencias en todo el mundo y su objetivo final es una licencia bancaria federal en Estados Unidos. Pero ¿no hay una contradicción ahí? Toda la filosofía inicial de las criptomonedas era estar de alguna manera fuera del sistema tradicional, desafiarlo. Al buscar ser un banco regulado, ¿no corren el riesgo de convertirse en una versión más de lo que venían a reemplazar? Es una crítica muy válida y se oye a menudo desde los sectores más puristas del mundo cripto. La respuesta de Ripple y de otras empresas parecidas es puro pragmatismo. Argumentan que para lograr una adopción masiva y mover billones de dólares no puedes operar en los márgenes. Tienes que integrarte en el sistema para cambiarlo desde dentro. Su apuesta es que la verdadera revolución no es estar fuera, sino ser los nuevos raíles sobre los que funcione ese sistema. De acuerdo, es una visión pragmática. Esa es la primera parte de la pinza. ¿Cuál es la segunda? La segunda parte es, en mi opinión, la más astuta. No se sientan a esperar a que los clientes vengan. Lo que hacen es adquirir empresas que ya tienen miles de clientes que necesitan esa infraestructura. Por ejemplo, las fuentes mencionan la compra de Jig Treasury, una compañía que ofrece servicios de tesorería a un montón de clientes corporativos, o la creación de Ripple Prime para dar servicio a hedge funds. O sea que no solo están creando la herramienta, están comprando directamente a los futuros usuarios de la herramienta. Es una jugada audaz, pero también me suena increíblemente cara. ¿De dónde sacan el capital para hacer algo así sin ser una empresa pública? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva al tema de su posible salida a bolsa. Las fuentes mencionan una ronda de financiación de 500 millones de dólares, con nombres de Wall Street como Citadel y Fortress. Y estos no son los típicos fondos de capital riesgo que apuestan por docenas de startups, ¿eh? Son pesos pesados. Y Mónica Long es muy clara sobre esto. Sí, dice que no tienen planes de salir a bolsa. Simplemente no lo necesitan. ¿No lo necesitan porque ya tienen el dinero o porque hay un plan más grande detrás? Una de las fuentes especula con una idea fascinante sobre eso. Ripple tiene una cantidad enorme de XRP en su balance. La teoría es que su plan a largo plazo no es salir a bolsa, sino que el valor de su XRP crezca tanto que puedan usarlo para recomprar todas sus acciones y financiarse para siempre. Es decir, seguir siendo una empresa privada. Espera un momento. Si conecto lo que dices, su plan final podría ser usar su propio activo, XRP, para financiarse hasta tal punto que nunca necesiten rendir cuentas a Wall Street. Eso es pasar de ser un aspirante a querer ser el sistema. La ambición es de otro nivel. Exactamente. Es una jugada de ajedrez a muy, muy largo plazo. Convertirse en una pieza clave del sistema financiero global, manteniendo el control absoluto de una empresa privada. Bueno, nos hemos centrado mucho en Ripple y XRP, lógicamente, pero las fuentes dejan claro que esto no es una carrera de un solo caballo. La propia Reserva Federal de Estados Unidos está abriendo la puerta a más actores, ¿no es así? Así es. Y la directriz de la Fed es muy reveladora. Permite a los bancos ofrecer servicios con criptoactivos, como la custodia, pero les impone una condición clave: una gestión del riesgo muy estricta. Les restringe, por ejemplo, mantener criptomonedas volátiles como Bitcoin en sus propias balances. Y esto, que parece una limitación, en realidad está fomentando un modelo de negocio muy específico. Exacto, el modelo de marca blanca, White Label. Lo explican muy bien en una de las notas. Un banco no necesita crear toda la infraestructura cripto desde cero, con todos los líos técnicos y regulatorios. Simplemente puede asociarse con un especialista como Ripple, Circle o el que sea, y ofrecer el servicio bajo su propia marca. Para el cliente la fachada es la del banco de toda la vida, pero el motor que funciona por debajo es cripto. Exacto. Y esto amplía el foco mucho más allá de XRP. Las fuentes nombran a otros proyectos como Ethereum, Solana, Chainlink, XLM, como parte de esta nueva infraestructura. Y aquí entran en juego dos factores que se mencionan una y otra vez: el coste y la velocidad. El sistema financiero del futuro no se construirá sobre una única tecnología.
sino sobre un ecosistema de ellas. Cada una especializada en algo. Y se dan ejemplos concretos, que eso es lo importante. Como el de Solana. Si piensa en Solana, como destacan las fuentes por su increíble velocidad y bajo coste, es ideal para tokenizar activos que se mueven mucho como fondos del mercado monetario. Y por eso vemos que gigantes como Morgan Stanley ya están lanzando productos de inversión basados en Solana, Claro, luego tienes a Ethereum. que a pesar de sus costes más altos, sigue siendo el rey de los contratos inteligentes complejos, la base para las finanzas descentralizadas más sofisticadas. Y no podemos olvidar a Chainlink, que una fuente describe como un traductor indispensable, un oráculo que trae datos del mundo real, como el precio de una acción, a la blockchain de forma segura. Lo que estamos viendo es una especialización. Igual que en Internet no hay un único lenguaje de programación para todo. Algunas redes serán para micropagos, otras para identidades, otras para activos complejos. La competencia ya no es solo por el precio del token, sino por la utilidad de la red que hay debajo. Precisamente. Y esa especialización nos lleva a la idea central que lo une todo. Sí. Si tenemos todas estas cadenas de bloques especializadas, ¿para qué se van a usar a gran escala? Aquí es donde todas las fuentes parecen coincidir en una palabra que va a definir la próxima década: la tokenización. La tokenización es simplemente la idea de tomar cualquier cosa de valor y representarla digitalmente en una cadena de bloques. Y la lista de activos que los bancos planean convertir en tokens, según una de las fuentes, es enorme. Depósitos, bonos, préstamos, hipotecas, papel comercial, E incluso activos del mundo real como inmuebles, obras de arte, oro. todo. La razón para hacer esto es sencilla y muy poderosa. Se trata de pasar de un sistema donde una operación tarda 1 o 2 días en liquidarse, el famoso T+1 o T+2, A lo que en las fuentes llaman liquidación atómica. Es decir, la transferencia del activo y del pago ocurre en el mismo instante, en segundos o milisegundos. y las implicaciones de eso son gigantescas. Claro. Primero, eliminas casi por completo el riesgo de contraparte, que es el miedo a que el otro no cumpla. Segundo, reduce la necesidad de tener miles de millones bloqueados como garantía en el sistema. Y tercero, y esto me encanta, disminuye el coste de lo que una fuente llama la confianza humana. La confianza humana. Me gusta ese concepto. Se refiere a todos esos intermediarios, abogados, notarios, contratos complejos, seguros. En un sistema de liquidación atómica, la propia tecnología, el código, se convierte en ese intermediario de confianza, haciendo el proceso mucho más eficiente y barato. Y esto nos lleva de vuelta al inversor. Según una de las transcripciones, muchos de los que invirtieron en los ETFs de XRP no lo hicieron por especulación a corto plazo. Lo veían como una apuesta menos concurrida que Bitcoin, con un potencial de crecimiento mayor, precisamente por toda esta utilidad. No están comprando simplemente un token, están comprando una participación en los futuros raíles del sistema. Es un cambio total en la tesis de inversión. Ya no es solo la escasez digital, como en Bitcoin. No, la tesis aquí es la utilidad funcional. La apuesta es que esa red se usará para mover billones de dólares en activos tokenizados y que el token nativo de la red, sea XRP, Ether, Sol o el que sea, capturará una parte de ese valor. Vale, esto es mucho que procesar. Básicamente estamos hablando de un plan para digitalizar casi toda la economía sobre nuevas infraestructuras. Las implicaciones son enormes, no solo a nivel financiero. Sin duda. Hemos dibujado un futuro donde las finanzas tradicionales, con SWIFT a la cabeza, y la nueva infraestructura cripto, con actores como Ripple y muchos otros, podrían, no solo competir, sino converger y fusionarse. Y la regulación sigue siendo la puerta de entrada principal. Sin reglas claras, los grandes jugadores no moverán ficha de forma masiva. Pero el cambio de paradigma parece claro. Estamos pasando de ver las criptomonedas como un activo puramente especulativo, casi una ficha de casino digital, A verlas como una tecnología fundamental, como los raíles de un sistema financiero potencialmente más rápido, más global y más eficiente. Un sistema donde casi cualquier activo se puede tokenizar, fraccionar y transferir globalmente en segundos. y ahí es donde reside la verdadera promesa y también los mayores interrogantes. Exacto. Y aquí, para terminar, dejamos una reflexión para darle vueltas. Las fuentes describen un futuro de liquidaciones instantáneas de activos del mundo real representados en una cadena de bloques transparente, inmutable.
Pero si cada transacción financiera, desde comprar un café hasta un acuerdo multimillonario, ocurre de forma instantánea y queda registrada para siempre, ¿qué implicaciones tiene ese nivel de eficiencia y transparencia absoluta para la privacidad personal y para el papel de los gobiernos en la economía? Es la eterna tensión entre eficiencia y privacidad, llevada a una escala que nunca antes habíamos visto. Algo en qué pensar.